Estamos de regreso con más noticias para contarles que en materia de diversidad sexual Chile debe cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito, algo que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encarga de fiscalizar. El tema preocupa también a algunas organizaciones independientes, es el caso de la Fundación Iguales, que ha elaborado su propio informe. Conocemos de este tema con la vocera de esta fundación, Valentina Verbal. Valentina, gracias por venir. Muchas gracias. Antes de empezar a entrar en los detalles, ¿cuáles son esos compromisos que suscribió Chile en esta materia? Bueno, en el año 2009, ante el Consejo de Derechos Humanos, Chile suscribió básicamente 3 compromisos de lo que se llama el examen periódico universal, que es el examen, valga la redundancia, periódico, o sea, que se hace cada cierta cantidad de años, que se examina en todos los estados del mundo. Y básicamente fueron 3 compromisos. Uno, establecer las categorías de orientación sexual e identidad de género en leyes antidiscriminación. Segundo, aplicar los principios de Jakarta, que es como un código de derechos humanos de la diversidad sexual, o sea, para las personas homosexuales, transexuales, etc. Y tercero, reconocer, digamos, o sea, hacer una educación que incluya la diversidad sexual, o sea, que incluya la orientación sexual y la identidad de género. ¿Ya? Y lo otro, un tema más puntual, pero que no deja de ser importante, es derogar el artículo 363 del Código Penal chileno, que digamos que se refiere a delitos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, por el cual todavía, digamos, a veces hay aplicaciones arbitrarias de parte de la policía, de servicios de seguridad, por ejemplo, que las parejas homosexuales no pueden expresar su afectividad en los medios públicos. Para las personas transexuales también, a veces, por el hecho que su identidad no coincide con su apariencia, también eso es un factor, digamos, que se presta para arbitrariedad, etc. Eso sería más o menos los compromisos. Y los lineamientos. Claro. Hay una contradicción que a veces se genera cuando uno piensa en tener que legislar para grupos de personas, si eventualmente son todas las personas iguales. Claro. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué habría que entrar a hacer legislación o compromisos específicos si finalmente, solo por su condición humana seríamos todos iguales? ¿Ahí hay una contradicción? O sea, no hay una contradicción porque, bueno, hay un principio filosófico, me acuerdo, que una cosa no deja de decir, o sea, que depende, digamos, el punto de vista de la contradicción. No voy a tirar con el principio filosófico, me enredo. Pero todas las personas somos diferentes desde el punto de vista de cómo somos, de cómo es nuestra naturaleza, cómo es nuestra condición, etc. Pero sí todas las personas tenemos que ser iguales desde el punto de vista de los derechos que tenemos que tener, no obstante nuestras diferencias. Correcto. ¿Ya? Entonces somos diferentes, iguales desde distintos puntos de vista. Entonces eso, la contradicción depende del punto de vista que se analice, eso me refería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que históricamente siempre han habido, y en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de la diversidad sexual, sino en el ámbito étnico, en el ámbito del género, por ejemplo, en la relación entre hombres y mujeres, religiosos, etc., siempre han habido grupos que se llaman grupos históricamente discriminados, o sea, grupos que son discriminados no solamente, digamos, en un periodo corto de tiempo histórico, sino que son discriminados de manera, podríamos decir, multisecular, o sea, por siglos de siglos, digamos. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los grupos de la diversidad sexual, con las personas homosexuales, transexuales, gays, lesbianas, etcétera, ¿ya? Que son grupos históricamente discriminados. O sea, y eso, en esos casos, el Estándar Internacional de Derechos Humanos dice que lo que hay que hacer es hacer normas especiales para esos grupos, pero no para generar una desigualdad de derechos con respecto a los que no son discriminados, sino precisamente al revés. Es para poner a esos grupos que están por debajo al mismo nivel que los grupos que están por encima, digamos. O sea, precisamente es para llegar a una igualación de derechos, no para llegar a una superioridad de derechos de su grupo discriminado. Valentina, ¿cuáles son los desafíos que hay para este año? Considerando que ustedes ya han establecido cuáles son los desafíos que Chile debiera tener como país en este tipo de materias, ustedes como grupo, ¿cuáles son los desafíos que pretenden establecer para este año? Bueno, así políticamente y legislativamente en concreto, básicamente sacar la ley antidiscriminación, que se apruebe definitivamente, porque se aprobó en el Senado un segundo trámite constitucional y ahora se tiene que aprobar en la Cámara de Diputados y después ya las dos cámaras en general la ley. Bueno, y ahí, digamos, nosotros tenemos, si bien estamos contentos que se haya incluido las categorías de orientación sexual e identidad de género, la identidad de género entre paréntesis es la categoría que se aplica a las personas transexuales, porque se refiere a la identidad, cómo tú te sientes, si te sientes hombre o mujer, ¿ya? Si bien estamos contentos por eso, tiene una serie de imperfecciones esta ley. Por ejemplo, no establece políticas públicas, digamos, de parte del Estado, precisamente lo que estamos conversando recién, para luchar contra la discriminación. No establece acciones afirmativas a favor de estos grupos discriminados. No solo la diversidad sexual, porque la ley de discriminación se refiere a grupos étnicos, religiosos, como conversamos. Segundo, como que establece una superioridad, así como a priori, de otros derechos fundamentales por sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación. O sea, en el fondo dice la ley, en términos muy simples, que no será una discriminación arbitraria si una persona, digamos, discrimina, digamos, ejerciendo un derecho de libertad de expresión, de libertad de culto, etc. O sea, una persona, por ejemplo, podría discriminar a un homosexual laboralmente diciendo que yo soy evangélico y yo estoy en contra de los homosexuales, o creo que la homosexualidad es un pecado y un escándalo público, etc. Eso creemos que hay que eliminarlo porque obviamente no tiene, sino una ley inaplicable. O sea. Bien, Valentina, te queremos agradecer que hayas venido al estudio
de CNN a compartir de este informe con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Moni, ojalá que lo lean, está ahí en la página de Fundación Igual. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vamos al corte, enseguida volvemos con más.